Eso entonces vamos a hablar nosotros hoy día, qué es para nosotros estos temas, ¿no? Y para qué nos sirven en nuestro día a día tener que manejar el procedimiento administrativo, ¿no? Tener que además de ello saber cuáles son sus ciertas formalidades. Si bien es cierto, sabemos nosotros que dentro del derecho administrativo que aplican todas las entidades en el sector público, en esa interrelación que tienen las entidades con los administrados, en sus diversas tramitaciones, en los diferentes procedimientos administrativos establecidos en sus textos únicos de procedimientos administrativos, vamos a ver nosotros que hay algunas formalidades que deben regirse, ¿no? Hay algunas precisiones mínimas que deben tener en cuenta y que estas están reguladas bajo esta norma común establecida en la 27444, pero también tenemos que resaltar que existen normas especiales, normas sectoriales dentro del derecho administrativo, ¿no? Y es ahí donde tenemos que identificar si estamos en procedimientos administrativos especiales. Si es así, entonces tenemos que revisar estas normas del procedimiento especial, ya que ella va a ser la que va a primar sobre sobre el procedimiento administrativo general establecido en la 27444, porque como esta es una norma común, se va a aplicar de manera supletoria cuando existan normas especiales, ¿no? Y cuando vamos a ver plazos y términos, vamos a tenerlo en cuenta, ¿no? Porque vamos a encontrar algunas precisiones que no siempre son lo mismo lo establecido en la 27 que lo establecido en las normas especiales, ¿no? Bueno, dicho eso, entonces nosotros debemos partir indicando que es para nosotros hablar de un procedimiento administrativo, ¿no? El procedimiento administrativo regulado en la 27, pues debemos tener en cuenta que es aquel procedimiento que surge o que se da en las instituciones de la administración pública, ¿no? Y que este procedimiento es un procedimiento regular, ¿no? Que se tramita ante ellos, bien a iniciación de parte o bien a inicio de oficio por parte de las entidades, ¿no? Y que van a generar o que van a afectar derechos, intereses o algunas situaciones jurídicas frente a terceros, frente a los ciudadanos, frente a los administrados, ¿no? Que intervienen en el proceso administrativo y que van a ser considerados partes dentro de un procedimiento administrativo y que tienen por finalidad concluir con un acto administrativo, ¿no? Un acto administrativo que viene a ser, como dice la 27, aquel acto ante el cual las entidades, bajo el principio de legalidad, afectan derechos, obligaciones o intereses de los administrados, ¿no? Si es así, entonces vamos a ver que el procedimiento administrativo lleva a esa finalidad, ¿no? Y para emitir un acto administrativo, entonces se tiene que llevar a cabo un procedimiento regular. Ese procedimiento regular de cómo está estructurado, cómo es que tiene sus fases, sus etapas, es lo que vamos a trabajar con cada uno de ustedes hoy día, ¿no? Entonces, miren ustedes lo importante que es hablar de este procedimiento administrativo, que lógicamente este procedimiento administrativo tiene que ser un procedimiento administrativo transparente, ¿no? Equitativo, ¿no? Justo, mediante la cual las entidades públicas van a brindar la oportunidad a que los ciudadanos sean escuchados y a participar activamente de este procedimiento. Entonces, la 27444 tiene en cuenta que estos administrados, como parte en el procedimiento, como terceros administrados, van a participar de él en base a sus intereses, ¿no? En base a que pueden afectar sus intereses, pueden afectarse mucho sus derechos y con las decisiones que se emiten a través de los actos administrativos. Y entonces hay que participar en el procedimiento administrativo y hay que defender justo esos derechos o esos intereses, ¿no es así? Entonces de ahí tenemos nosotros la importancia de tener en cuenta estos procedimientos administrativos, ¿no? Creo que voy a proyectar unas diapositivas que justo tienen algunas ideas generales de
hoy día lo que vamos a trabajar, un ratito para proyectarlas. Ok, no sé si lo están mirando, creo que sí, ¿no? Sí, Bien, doctora, lo ok. logramos observar. Muchas gracias. Bien, entonces miren ustedes, habíamos hablado nosotros que el procedimiento administrativo, hemos dicho que es aquel conjunto de actos y diligencias que van a ser tramitadas a lo interior de una entidad pública y que van a conducir o que tienen como finalidad la emisión de un acto administrativo, ¿no? Entonces, este acto administrativo es el que justo va a producir efectos jurídicos, ¿no? En los administrados. Ya hemos dicho que pueden ser en cualquiera de ellos, ya sean intereses, obligaciones o derechos de ellos, ¿no? Entonces, este acto administrativo también está definido dentro de la 27, ¿no? Ya habíamos dicho entonces que una de las finalidades del procedimiento administrativo es tutelar el interés general, ¿no? Es decir, que las entidades de la administración pública, a través del procedimiento administrativo, tienen que tutelar el interés general. Pero entonces ahí surge tener que equilibrar entre el interés general y el interés particular de los administrados, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pongámonos nosotros en la situación en que un administrado recurre a una entidad pública para la obtención o para solicitar una licencia de funcionamiento, uno de los títulos habilitantes, ¿no? Entonces, este recurre a la administración, a una entidad, lógicamente tendría que ser por la competencia de un gobierno local, ¿no? Para solicitar su licencia de funcionamiento de un local comercial o por una tienda pequeña, pero tiene que solicitar, ¿no? Este tiene un interés particular. Las entidades públicas tienen un interés también, pero ese es de tutela del interés general, ¿no? Entonces, ¿cómo es que las entidades armonizan la tutela del interés general y el interés particular de los administrados? Porque recordemos nosotros que con ellos se activa un procedimiento administrativo que contiene un conjunto de actos y diligencias que se van a llevar a cabo al interior de la entidad pública, en la cual el administrado va a ser una de las partes de este procedimiento administrativo. Si es así, entonces la entidad pública, en busca de verificar el cumplimiento de los requisitos, en busca de verificar las formalidades establecidas en su texto único de procedimientos administrativos, entonces va a ir a tutelar el interés general, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, si estamos hablando de una licencia de funcionamiento, por ejemplo, de una discoteca, significa que debe cumplir los parámetros de seguridad establecidos en su normativa, ¿no? Que se cumplan, cuando se haga la verificación, se verifique que cumpla con todas esas medidas de seguridad. Entonces, la entidad, cuando a través de los funcionarios y servidores realiza una función diligente del cumplimiento de estas formalidades y de estos requisitos, entonces está tutelando el interés general porque está preveyendo de que en el futuro, cuando los ciudadanos utilicen este servicio, ¿no? Puedan realizarlo con la seguridad necesaria sin exponer su vida, ¿no? O su integridad física, ¿no? De esa manera lo está tutelando el interés general. Y se armoniza o establece un equilibrio, hemos dicho, con el interés particular, porque al cumplir con estos requisitos de ser administrado, entonces se le tiene que facilitar el título habilitante que ha solicitado en relación a la licencia, ¿no? Entonces vemos ahí que de esa manera las entidades buscan establecer o buscan asegurar una de las finalidades que tiene el procedimiento administrativo. Otro tema también que encontramos es que en este procedimiento administrativo tiene que ser netamente garantista el ejercicio de los derechos fundamentales y de las garantías, así como también la búsqueda de la verdad material, ¿no? Dentro de un procedimiento administrativo. Entonces, y lógicamente que este procedimiento administrativo tiene que estar promovido, impulsado
bajo los principios pilares establecidos en la 27444, ¿no? Como son el principio de impulso de oficio, el principio de el debido procedimiento, que involucra a ellos la prueba, ¿no? La unidad de vista, entre otros, ¿no? Entonces vemos que este procedimiento administrativo es un procedimiento administrativo garantista, ¿no? Porque hay que ser predictible. El administrado tiene que tutelarse todos sus derechos dentro de un debido procedimiento para que de esa manera se lleve a cabo un procedimiento justo, ¿no? Eh, ok. Y lógicamente que este procedimiento administrativo, basados en el principio de legalidad que rige a todo el sector público, pues es un procedimiento que está regulado. En este caso, este procedimiento administrativo general está regulado bajo la 27444, ¿no? En ella encontramos la regulación de dicho procedimiento. Entonces tenemos una norma que nos regula cómo realizar, cómo tramitar, qué actuar dentro del procedimiento administrativo, ¿no? Administrativo general, así como también en los procedimientos administrativos especiales, ¿no? De tal manera que si surgiera, también nos dice la 27, si surgiera algunas condiciones que sean de una manera u otra menos favorables, entonces hay que tener en cuenta siempre esta norma común, ¿no? Si existieran algunas condiciones menos favorables en las normas especiales, ¿no? Eh, este procedimiento administrativo en cuanto a sus principios, ¿no? Como elemento base, también vamos a tener en cuenta que de una manera u otra también va a ser aplicado también a los procedimientos especiales e inclusive a los procedimientos sancionadores como parte de los procedimientos especiales, ¿no? Bien, dicho eso, entonces nosotros tenemos que partir, y habiendo explicado qué es un procedimiento administrativo y cuál es la finalidad del procedimiento administrativo, entonces ahora nos toca conversar sobre una de las fases importantes dentro de un procedimiento administrativo, ¿no? ¿Cómo se inicia un procedimiento administrativo? Entonces tenemos que la 27444 ha establecido que en sus inicios del procedimiento administrativo, su primera fase sería la iniciación, ¿no? La iniciación nos dice la 27, y si nosotros revisamos de manera literal, dando un repaso al artículo 115 del tubo de la LEPAC, vamos a encontrar entonces que existen formas de iniciación, ¿no? Desde la 114 hasta el 115 y seguiremos revisando hacia adelante, que la 27 nos establece formas de iniciación de un procedimiento. Entonces, por lo tanto, la primera fase es cómo inicia un procedimiento, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta idea base de cómo inicia un procedimiento, entonces vemos que estos procedimientos administrativos, siguiendo lo que dice la diapositiva, pueden ser iniciados, ¿no? De oficio, pueden ser iniciados a solicitud de un particular o pueden ser iniciados a solicitud de parte, ¿no? Entonces se hace una diferenciación en cuando estamos nosotros iniciando un procedimiento de oficio o a comunicación de parte o a través de una comunicación de un particular, ¿no? Entonces, para tener en cuenta que en los procedimientos de iniciación de oficio, estos son realizados por la entidad pública, ¿no? Esta iniciación de oficio, y puede ser que la entidad pública, a través de la área competente, ¿no? Que realiza el inicio del procedimiento, puede que ésta haya recibido una comunicación de su superior, ¿no? En relación al inicio del procedimiento, o puede ser que lo haga porque es competente, por mandato legal, ¿no? Lo esté haciendo, o puede ser que se haya enterado por algún medio de comunicación también, ¿no? Un medio de comunicación escrita o televisiva, ¿no?
Y la comunicación de un particular viene a ser lo que nosotros llamamos aquella, aquella denuncia administrativa que se pone de conocimiento ante la autoridad administrativa, ¿no? Y la de parte, bueno, es el pedido, ¿no? Mediante el cual se ejerce el derecho de petición de los administrados cuando recurren a, a una entidad de la administración pública, ¿no? Ellos tienen algún tipo de interés, ¿no? En activar un procedimiento. Por ejemplo, quiero solicitar, habíamos dicho lo clásico, una licencia, ¿no? O quiero solicitar un permiso, ¿no? Más se ve en la iniciación de parte en el ejercicio de los títulos habilitantes, podemos encontrar, ¿no? Y se necesita lógicamente un pronunciamiento de la entidad, porque una cosa es que nosotros tengamos el derecho de petición, por el solo hecho de ser ciudadanos, podemos solicitar a la entidad, pero otra cosa es que la entidad, previa evaluación de cumplimiento de los requisitos, verá si nos lo da o no, ¿no? Pero ese es otro tema. Lo importante aquí es que podemos ejercer nuestro derecho de petición. Entonces, cualquiera sea las formas mediante la cual la entidad toma conocimiento para la iniciación del procedimiento, sabemos nosotros que siempre va a ser la entidad pública bajo el principio de oficialidad la que va a dar inicio al procedimiento, sea que lo haya conocido por comunicación de terceros, sea que lo haya conocido como una solicitud del derecho de petición, o sea que lo haya conocido también ella misma de oficio a través de una comunicación superior o a través de algún medio de comunicación, ¿no? Bien, entonces con ello damos pase entonces a esta primera etapa de la iniciación, ¿no? La iniciación que está establecida en la 27444 que nos habla que existen formas de cómo se pueden iniciar el procedimiento, ¿no? Que ya hemos estado diciendo entonces que las formas son cualquiera de estas tres formas, ¿no? Ahora cuando hablamos que se inicia de oficio, igual dando una revisada muy veloz al artículo 115, vamos a encontrar nosotros que este artículo indica que para que se inicie de oficio un procedimiento, ¿no? Debe existir una disposición de su superior, ¿no? Que esté debidamente motivada en el cumplimiento de un deber legal o en base al mérito de una denuncia, ¿no? Entonces, este inicio de oficio de procedimiento siempre, eh, mediante estas formas de inicio, ¿no? Eh, cuando es a través de su superior por disposición legal o a través de una denuncia, siempre se corre traslado hacia el administrado, ¿no? En base a su derecho de defensa que él tiene para a través de ello poner de conocimiento, ¿no? Porque de repente esto le afecta y de hecho que le va a afectar ya sea en sus intereses o en sus derechos protegidos que tiene el administrado, ¿no? Y si va a ser afectado con el acto administrativo que se va a emitir, entonces hay que ponerlo de conocimiento, ¿no? Hay que poner de conocimiento ya en los actos bajo el ejercicio de petición de parte eso no es necesario, ¿no? Porque el administrado bajo el derecho de petición de parte lo inicia y no lo puedan poder traslado a él, ¿no? Esto solamente es para las dos formas, ¿no? De comunicación de terceros o o de oficio, ¿no? Entonces vemos que esto es fundamental en relación al inicio de oficio, ¿no? Cuando es inicio de oficio y se equipara al tema de una denuncia, ¿no? Ahora, la denuncia no tiene que ser cualquier denuncia, ¿no? Porque la 116 del Código de la LEPAC nos habla del cumplimiento de algunas formalidades para recibir una denuncia, ¿no? Es decir, que todos los administrados, todos los buenos ciudadanos que consideren que quieren contribuir con la administración de justicia y sobre todo con la administración, con la buena administración, van a poder poner de conocimiento algún hecho que consideren que sea contrario al ordenamiento jurídico, ¿no? Y entonces hacen una denuncia, ¿no? Por comunicación de terceros. Hacen una denuncia ante la autoridad para que ella tome conocimiento, pero tiene que seguirse algunas formalidades, porque si no
basta la sola denuncia de cualquiera de los ciudadanos, daría mérito a N procedimientos administrativos, y eso tampoco no se trata, ¿no? Recuerden que cuando se activa un procedimiento administrativo, se deben tutelar los derechos de los administrados y no hay que abrir por abrir un procedimiento administrativo si no está debidamente sustentado. Y es por eso que la 27 se encarga de, a través de este artículo 116, establecer algunos requisitos mínimos para formular una denuncia, ¿no? Y teniendo en cuenta ello, entonces esta debe tener, primero debe estar, esta denuncia debe expresar, ¿no? Debidamente motivada un relato de los hechos, ¿no? Un relato de los hechos en cuanto a tiempo, lugar, ¿no? Y modo de cómo se va a constatar, ¿no? Y quiénes serían los presuntos autores, ¿no? O quiénes serían los presuntos participantes, y quiénes son los agraviados o los perjudicados, los damnificados, como dice la 27, ¿no? Si tienen alguna evidencia, hay que aportar las evidencias, la descripción, ¿no? De los hechos como elemento importante para poder comprobar, ¿no? Recuerden que ya la administración va en busca de la verdad material para poder determinar cómo sucedieron los hechos en la realidad, ¿no? Entonces vemos que estos son elementos importantes porque nos van a permitir a la administración poder a partir de ahí practicar algunas diligencias preliminares que van a ser necesarias para comprobar. Es decir, que no solamente basta que exista la denuncia, ¿no? Y que la denuncia tenga ciertos elementos que nos dice el 116, sino que también es obligación de la administración hacer esa investigación preliminar para verificar si existe, ¿no? Algún grado de veracidad, ¿no? Para poder iniciar de oficio, ¿no? Un acto administrativo, sobre todo en los actos de fiscalización, ¿no? O de los procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Entonces, y si la administración, habiendo cumplido el administrado con estos requisitos y lo rechaza, pues lo tiene que motivar, ¿no? Lo tiene que motivar y además de eso tiene que comunicarle al administrado porque lo está rechazando, ¿no? Porque está rechazando. ¿Cuál es el motivo por la cual está rechazando esta denuncia? ¿No? Bien, entonces vemos ahí que es la entidad la entidad pública es la que va a recepcionar la denuncia y incluso, habiendo realizado estas investigaciones preliminares, incluso puede dictar medidas de protección, ¿no? Al mismo denunciante, ¿no? Y si vamos más allá, recordemos que existe una norma que está vigente a la fecha, y que esta norma, en un ratito a ver, respondemos tu pregunta. Existe una norma, decíamos, de denuncias, ¿no? Para proteger al denunciante, ¿no? Incluso esta norma, que es una norma muy antigua, esta norma establece algunos beneficios, ¿no? Algunos beneficios como, por ejemplo, nos dice que bajo, bajo la invocación de esta norma de denuncia se tiene que tener bajo reserva o bajo secreto el nombre del denunciante. Además de eso, el denunciante tiene derecho a obtener como un beneficio en base al monto que se le cobra de la multa, darle un porcentaje al denunciante, ¿no? Como sabemos nosotros, ahí se hace un poco imposible de viabilizar porque la mayoría de las sanciones no son exactamente de multa, ¿no? Entonces ahí como que hay que armonizar la ley de denuncias con los procedimientos administrativos, ¿no? Sobre todo el tema en relación a los procedimientos administrativos de sanción, ¿no? O de fiscalización. Bien, Abel nos dice, en un procedimiento en materia tributaria siempre debe ser ratificado por la municipalidad. ¿Te refieres al establecimiento de los procedimientos administrativos establecidos en el TUPAC y en relación tributaria de una municipalidad distrital? Sí. Si es una municipalidad distrital la que está estableciendo procedimientos en materia tributaria, ¿no? Necesita esta para aprobar su TUPAC que esta sea ratificada por la municipalidad provincial. Eso no es la formalidad, ¿no? Y recordemos nosotros que
ahora ya a través de, me parece que el Ministerio de Economía y Finanzas se puede gestionar la clave y contraseña para poder registrar los Tupac electrónicos, ¿no? Y así sean visados o verificados su viabilidad a través del sistema electrónico. De ahí todas las entidades públicas en general, no solamente los gobiernos locales, deben gestionar y registrar ahí su Tupac electrónico, registrar ahí su formato de sustentación técnico, su estructura de costos también, su formato de sustentación legal de cada uno de los procedimientos, ¿no? Y la PCM, me parece que es la que da la, eh, el visto bueno al proyecto de Tupac si quieren actualizar un Tupac, ¿no? Tienen que tener en cuenta eso. Pero si fuera en materia tributaria, totalmente, Abel, tiene que ser ese procedimiento previo. Si no, ¿qué pasaría con ese procedimiento si no tiene esa ratificación? Pues sería un procedimiento que no generaría efectos jurídicos, ¿no? Muy bien, seguimos. Un segundito para... Seguimos entonces. Bien, entonces eh, estábamos hablando de estas precisiones, ahora seguimos avanzando con la diapositiva del segundo. Ok. Luego viene la importancia de la obligatoriedad y los plazos términos, ¿no? Siguiendo con lo establecido dentro de la 27444, ¿no? Entonces tenemos que estos derechos que son tutelados, deben ser tutelados dentro de la 27, se tienen que cumplir, ¿no? Se tienen que cumplir bajo causales de nulidad en caso no se tutelen y afecten el derecho de defensa del administrado, ¿no? Ok. También tenemos que tener en cuenta que a través de este procedimiento administrativo se tiene que facilitar para que el administrado pueda hacer uso de su derecho de contradicción administrativa. ¿Eso qué significa? Que frente a un acto que viole, que afecte o que desconozca o que lesione derechos o intereses de los administrados, pues este procede a una contradicción en vía administrativa, ¿no? Y esta contradicción en vía administrativa puede darse, por ejemplo, a través de la revocación o a través de la anulación del acto, ¿no? O a través de la suspensión de los efectos del acto administrativo. Entonces vemos que se puede a través de ello justificar la titularidad del administrado en cuanto a su derecho legítimo, personal, de tutelar el debido procedimiento, ¿no? Y es ahí que hay que cuidar este debido procedimiento, estas garantías y derechos fundamentales que estábamos hablando, ¿no? Otro tema importante también, y que no hay que confundir dentro del procedimiento administrativo, es con el derecho de información, ¿no? Una cosa es hablar del derecho de información o de acceso a la información pública y otra cosa es hablar de la facultad o del derecho que tiene el administrado a solicitar información cuando éste es parte en el procedimiento administrativo. Recordemos nosotros que habíamos dicho que el administrado, a través de su derecho constitucional, del derecho de petición, ¿no? Que este derecho de petición, como uno de sus elementos de este derecho de petición, es la solicitud de información.
sea, si tú vulneras o si la administración vulnera el accederle o el prohibirle o restringirle el acceso a la información del administrado que es parte en un procedimiento administrativo, con ello está transgrediendo su derecho de petición, ¿no? Porque uno de los elementos que conforman el derecho de petición es la solicitud de información, ¿no? Es decir, que la administración está obligada a facilitarle la información que obra en el expediente administrativo, ¿no? Siguiendo pues de esa manera, garantizando su derecho constitucional, que es el derecho a la petición, ¿no? Entonces vemos que estas entidades, están obligadas entonces a establecer mecanismos para poder atender, ¿no?, estos pedidos de información y poder suministrar información a los interesados, ¿no? En este caso sería a las partes del procedimiento administrativo. Y la norma nos dice bien claro que el administrado no necesita ni siquiera formularlo por escrito, el derecho de petición. Lo puede hacer incluso vía electrónico. O sea, vía su correo electrónico puede solicitar a la administración que le faciliten copias o información puntual de algún tema que considere importante para él, ¿no? E incluso a través de una llamada telefónica lo puede hacer, ¿no? Lo que se necesita aquí es tutelar ese derecho fundamental, que es el derecho de petición, ¿no? Entonces, esta información tiene que entonces la entidad establecer mecanismos de cómo atenderle, ¿no?, estos pedidos, cómo suministrarle dicha información hacia los administrados que son parte de un procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, de esa manera, las entidades están obligadas a responder la solicitud, ¿no?, de información. No estoy hablando de la solicitud de acceso a la información pública, que eso es otra cosa. Lo que estoy hablando es de que las entidades están obligadas a responder la solicitud de información, de esa información que piden las partes que pertenecen o están en el procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, las partes no pueden hacer o no pueden pedir ellos que en base a la ley de transparencia o de acceso a la información pública se le dé, no, porque ellos tienen este derecho de petición y como parte de su derecho de petición pueden solicitar información y las entidades están obligadas a dárselas, ¿no? Y por eso tienen que establecer qué mecanismos van a facilitar como obligación de ellas, ¿no? Entonces, esta es una de las partes de la iniciación. ¿En qué sentido es parte de la iniciación? En relación a cuáles son los mecanismos que están implementando las entidades para poder atender los pedidos ante posibles solicitudes de información o cómo piensan suministrar la información. Y eso tienen que proveerlo las entidades en esta primera etapa de la iniciación, ¿no? Cuando se inicia el procedimiento, porque no van a tratar de hacerlo en el camino, ¿no? Cuando ya el procedimiento está, digamos, de repente estamos en la etapa de ordenación, o de repente estamos en la etapa de instrucción, y ahí todavía se le ocurre a la entidad recién establecer estos mecanismos, cuando esto lo debió proveer en la iniciación, tal como nos dice la 27, ¿no? Eso es lo correcto y lo legal, lo formal establecido en la norma, ¿no? Otro tema importante es el derecho que tienen las partes en base a este derecho de petición, ¿no? El de formular consultas. Entonces, el de formular consultas es parte también, o es otro de los elementos de este derecho constitucional del derecho de petición. Si vulnera este elemento, formular consultas, también están vulnerando este derecho constitucional del administrado, ¿no? Entonces, este derecho constitucional, el derecho de petición, que incluye como sus elementos también el de formular consultas que realicen, ¿no? Por escrito. Entonces, tenemos que tener en cuenta aquí que en relación a ello, los administrados pueden formular consultas, pero también la autoridad administrativa puede formular consultas, ¿no?
puede formular consultas la autoridad administrativa en relación a las materias que son de su competencia, ¿no? Y que de repente necesitan comprender la normatividad vigente que comprende el accionar propio de la entidad, ¿no? Entonces ahí tenemos que este derecho entonces implica la obligación de dar al interesado, ¿no? Una respuesta. De repente el interesado dice, bueno, yo no conozco este procedimiento administrativo, me pueden explicar cómo es que se tramita este procedimiento administrativo y me pueden indicar qué norma regula este procedimiento administrativo. La administración estaría dentro de su competencia, claro, si ese procedimiento administrativo pertenece a esa autoridad administrativa, ¿no? Porque no le vamos a pedir, por ejemplo, que nos expliquen ello. Por ejemplo, si queremos llevar a cabo un procedimiento administrativo de una licencia de funcionamiento y le queremos pedir, por ejemplo, a una universidad pública que no es competente, ¿no? Tenemos que pedirle a la autoridad competente que nos explique sobre ese procedimiento, ¿no? Okay. Consulta, y si no respeta mi derecho de petición, ¿qué hago? Y tengo resuelto con un corto plazo. No te entiendo, a ver. La primera parte queda claro, ¿no? Tu pregunta, ¿no? Dice, si no se respeta mi derecho de petición, ¿yo qué hago? Pero en la segunda parte no te entendí. No sé si lo precisas. Bueno, ¿qué pasa? Abel dice, si es que no garantiza mi derecho de petición. Nosotros hemos dicho que el debido procedimiento es un conjunto de actuaciones y actos que se deben tutelar los derechos y las garantías de los administrados. Entonces, si la entidad pública viola, transgrede, ¿no? Estos derechos fundamentales en un procedimiento administrativo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que ese procedimiento es arbitrario, ¿no? Es injusto. Entonces, y además de ello, transgrede los derechos de los administrados, ¿no? Si es así, entonces lo que va a suceder es que yo tengo mi derecho de contradicción y a través de mi derecho de contradicción yo tutelo mis derechos, ¿no? Dice, tengo resultado en corto plazo y tengo resultado. Bueno, la segunda parte, a ver si lo precisas, yo con mucho gusto te aclaro o te resuelvo tu pregunta. Bien, sigamos entonces ahí. Y luego de ello también tenemos, por ejemplo, dentro del derecho de petición, también está, por ejemplo, la facultad de formular peticiones de gracia, también como parte del derecho de petición, ¿no? Luego tenemos que en esta parte de la iniciación es fundamental cumplir con algunos requisitos mínimos que deben tener todas las solicitudes que son presentados ante la entidad. Entonces, cuando hablamos de las solicitudes, nos tiene que venir a nosotros a recordar que estamos hablando cuando activamos nuestro derecho de petición, ¿no? Porque cuando activamos nuestro derecho de petición, estamos realizando entonces un inicio de un procedimiento de solicitud de parte, que es una de las formas de inicio de un procedimiento administrativo, ¿no? Hemos dicho que hay tres formas de iniciar un procedimiento administrativo: la de oficio, la de comunicación de terceros y las que son a solicitud de pago. Entonces, cuando hablamos de requisito de escrito, nos estamos refiriendo a aquellos procedimientos que se inician a solicitud de parte, ¿no? Activando mi derecho de petición, ¿no? Entonces, el tubo de la 27 también me habla que tengo que cumplir con algunos requisitos mínimos, por lo menos. Recuerden que prima siempre en el derecho administrativo el principio de informalidad, ¿no? Pero dentro de esta informalidad, lo mínimo que tenemos que cumplir, si no, no podríamos identificar quién es el administrado ni qué cosa es lo que desea el administrado. Entonces, por lo menos cosas tan elementales como ello, ¿no? ¿A dónde notificar al administrado, ¿no? Entonces, dentro de estos principios, dentro de esos elementos básicos que debe tener este escrito,
hay que identificarse, ¿no? Hay que identificarse, los administrados tienen que identificar colocando pues sus nombres, sus apellidos, ¿no? ¿Dónde es mi domicilio? Porque ahí me tienen que identificar, ¿no? ¿Cuál es mi documento de identidad, mi número de documento de identidad para poder identificarme, ¿no? Ya que en nuestro país el único medio de identificación es nuestro DNI. Entonces tendríamos que, si somos extranjeros, pues tendrá que ser nuestro carnet de extranjería, ¿no? Pero tenemos que identificarnos, o bien con DNI o con carnet de extranjero, ¿no? Y por lo tanto, también precisar si estamos actuando como persona jurídica o si estamos actuando como persona natural, ¿no? A ver, vamos a ver qué nos dice. Por acá tengo algunas preguntas. Nos dice, si luego de adjudicada la buena pro, solicito la oferta del ganador y el OCE no me brinda esa información, ¿hay responsabilidad de por medio? ¿Qué puedo interponer para lograr una copia de la oferta ganadora? Solicito, a ver, si luego no solicito la oferta del ganador. Tú solicitas la oferta del ganador, pero mira, eh, este, digamos que, por ejemplo, esta es contratación en el Estado, ¿no? Este es un procedimiento concurrencial, ¿no? Un tipo de procedimiento administrativo, ¿no? Pero con una norma especial, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una norma especial que tendría que yo tener en cuenta y la 27 lo aplicaría de manera supletoria. Y su compañero en base a eso pregunta y dice, bueno, yo quiero saber cuál es la oferta ganadora, ¿no? Para poder ver si, supongo que quiere verificar, bueno, cuáles han sido los criterios por los cuales ha ganado la buena pro en relación a los demás, ¿no? Bueno, lo que tiene que hacer ahí es lo siguiente, tienes que entrar al SEACE y verificar porque las propuestas están, revisas las actas, en las actas están las precisiones y también están las propuestas, ¿no? Las propuestas que cada uno ha presentado. Entonces tú puedes verificar ahí, no necesitas pedirlo al OCE, es público, ¿no? Vas y verificas ahí los documentos a través del SEACE, ¿no? A través del SEACE verificas qué tipo de procedimiento es, qué entidad pública es, y de ahí verificas las actas, verificas los criterios, verificas las propuestas que están ahí subidas, ¿no? Y de esa manera podrás verificar y podrás cuestionar y consideras que el comité no actuó, el comité que condució el procedimiento de selección no actuó con transparencia, con imparcialidad, ¿no? Interpondrás pues un recurso de apelación, porque eso es lo que cabría ahí, ¿no? Interpondrás un recurso de apelación si está dentro del plazo que te da la ley especial, ¿no? De acuerdo al tipo de procedimiento, pues verás el plazo de apelación. Los plazos de apelación en este procedimiento especial no son de 15 días, dicho de paso, ¿no? Sus plazos son mucho más pequeños, ¿no? Entonces tienes que verificar qué tipo de procedimiento es, si de 5 o 8 días tendrás que verificar eso, ¿no? Para ver si estás dentro de ese plazo y apelar, ¿no? Lógicamente que para que apeles tienes que cumplir con adjuntar una garantía, ¿no? Y si tienes razón, la garantía te la devuelve, pero si no tienes razón, la garantía te queda bien para la entidad o bien para el OCE, dependiendo quién es competente por la cuantía, ¿no? Bien, espero con eso poder haberte ayudado. Bien, luego dijo José, dice, doctora, un ejemplo, el administrado parte de un proceso administrativo, solicitó silencio negativo, no contestan. En otras palabras, le llega a la administración pública a contestar. Tranquilo, José. Contestar. Eh, a ver, en otras palabras, le diría, ¿qué hacer en estos casos? Ok, mira, si eres un administrado y estás en un proceso administrativo y dices solicito el silencio negativo, ¿cuándo solicita un silencio negativo en un procedimiento administrativo? ¿No? Yo solicito un silencio negativo porque eh, en el plazo que tenía la administración eh,
para emitir el acto administrativo. Ustedes saben que el procedimiento administrativo, el plazo es 30 días, ¿no? Entonces, en un procedimiento administrativo, yo voy en el día 35 y la administración no emite un acto administrativo en base a mi derecho de petición que yo he solicitado. Entonces, lo que yo tengo que hacer, entonces yo indico que en base al silencio negativo yo apelo, voy a la segunda instancia, ¿no? Interpongo un recurso de apelación por silencio negativo, ¿no? Es decir, que me han denegado, yo entiendo que me han denegado mi petición y entonces yo apelo, ¿no? Y ahí dice, y no contesta la otra, ya. Bueno, eso tendrías que hacer, eso deberías haber hecho, ¿no? Eso tendrías que haber hecho. Ok. No puedo visualizar la diapositiva, no puede, Limber no puede verificar la diapositiva. A ver, no sé por qué Limber no puedes. Sí lo está, deberías poder. Bueno, estas son las fases, que no lo vamos a pasar ahí, estamos acá en la ordenación, ¿no? Bien, entonces seguimos avanzando. Bien, entonces decíamos que en la ordenación hay algunas formalidades que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son estas formalidades que tenemos que tener en cuenta? Eh, por ejemplo, tener en cuenta, habíamos dicho, la identificación de la persona, ¿no? Identificar datos, ¿no? Habíamos dicho la identificación de sus datos, que tenga que Estimada tener, doctora, disculpe, tenemos un asistente que ha levantado la mano, Omar Flores, ¿sí? y creo que él desea hacer una pregunta. Le vamos a ceder la palabra. Buenas noches, Omar. Omar. Sí, adelante, Omar. Doctora, buenas noches. Doctora, yo el año pasado estaba trabajando ya para una entidad pública del Estado cerca de 2 años y el año pasado, en mes de noviembre, presenté mi escrito por vacaciones truncas, porque ya acabó mi vínculo laboral. Y hasta ahora no me responden ningún escrito de manera formal, ¿no? Y cuando voy, me dicen que no hay dinero, que no, que me meten un montón de excusas. Y ya pasó más de 3 meses desde el día que presenté mi escrito por mesa de partes. ¿Qué debería hacer, doctora, en este tipo de casos? Ok. Omar nos está preguntando sobre sus vacaciones truncas. Recordemos nosotros que tenemos que identificar la relación, el vínculo con la entidad, ¿no? ¿Qué hemos dicho nosotros que es un procedimiento administrativo? Un procedimiento administrativo es aquel que tiene efectos hacia afuera de la entidad, es aquellos que vinculan al administrado con la administración, ¿no? Entonces, Omar, cuando dice sus vacaciones truncas, supone que está solicitando a su empleador, a la entidad pública, está solicitando que le emitan una resolución donde reconozcan sus vacaciones truncas, ¿no? Ahora, no sé qué régimen laboral es, ¿no? Omar, ¿no? Pero lo que tienes que tener en cuenta en las vacaciones truncas, Omar, que si es que la administración no te las da, se entiende y debes entender ahí que si tienes 30 días igual, si no hay ninguna respuesta, ¿qué tienes que hacer? Tienes que agotar la vía administrativa primero, ¿no? Para luego ir al contencioso administrativo. Entonces tienes que agotar la vía administrativa, tienes que ir a segunda instancia, ¿no? Y entender que si ya pasaron los 30 días, aplicas el silencio negativo, ¿no? Y agotas la segunda instancia si existe una segunda instancia en esa entidad pública, ¿no? Porque si es instancia única, entonces solamente comunicas que por silencio negativo, ¿no? Tú interpones vas al contencioso administrativo, ¿no? Pero si tienes segunda instancia, tienes que agotar la vía, ¿no? Agota la vía administrativa y vas al Poder Judicial y va a ser el Poder Judicial quien te va a reconocer esas vacaciones truncas, Omar. ¿Ok? Tenías audio, creo, ¿no? No sé si a eso quieres hacer alguna precisión. Ah, Omar dice, sí, sí, Omar, ¿tienes audio?
bueno, ha escrito Omar, dice, bueno, lo que pasa es que ya me reconocieron ya me reconocieron su derecho. Le han reconocido su derecho de vacaciones truncas y lo que pasa es que no tienen dinero para pagarlo. Igual, Omar, tienes que requerir, ¿no? Vía administrativa, solicito requerimiento de pago de mis vacaciones truncas, ¿no? Igual tienes que esperar que se agote la vía administrativa y si no te vas al contencioso administrativo para requerir tu pago, ¿no? Bien, entonces de esa manera puedes hacer. Omar, si tienes audio, Omar. Doctora, ya, a mí yo ya tengo una resolución electoral donde me reconocen el pago que me deben, pero cuando voy a la oficina me dicen que no tienen dinero y me ponen cualquier excusa. En- eh, ¿cómo buscaría yo cuál es la segunda vía, la segunda instancia? ¿Qué entidad es? La entidad del Estado, la red de salud, una red de salud. Si es una red de salud, si tiene segunda instancia. Si es una red de salud, es una UTES, ¿no? Si es una UTES, tienes que ir a la gerencia. Es su segunda instancia. Y con esa A ver, gota la vía. Ok. Gracias, Omar. Seguimos. Ya me recordé, bueno, ya lo dijimos. Piero. Doctora, para solicitar licencia sin goce de haber cuánto tiempo es el plazo en una unidad. Para solicitar una licencia sin goce de haber, eh, bueno, tienes que regirte por lo que está, primero tienes que identificar cuál es tu régimen laboral, acá es clave. Tienes que identificar tu régimen laboral, verificar cuánto es el tiempo máximo que tienes para solicitar una licencia sin goce, ¿no? Sin goce de haber. Y no tienes que, la norma te da un tiempo, te digo en términos generales, la norma especial que rige, pues tienes que verificar cuál es tu norma, de acuerdo a tu régimen laboral, hay un periodo de tiempo, vamos a suponer que sea un año, y este es un año, es un derecho que tienes, y puede ser ampliado, ¿no? En otro periodo de tiempo adicional. Este adicional ya es facultad de la entidad si te lo da o no te lo da, pero tienes un periodo de tiempo que sí eh, te lo tienen que dar, ¿no? Debido, claro, tienes que justificarlo por qué, indicando por qué quieres hacer uso de tu licencia sin goce. Pero luego hay un plazo adicional si quieres tomar, pero ya el plazo adicional a tu primer plazo que te dieron ya es facultativo, es decir, que la entidad va a depender si te lo da o no te lo da en el plazo adicional, ¿no? Por eso verifica ahí tu régimen laboral. Ok. Bien, seguimos. Entonces estamos hablando sobre los requisitos de los escritos, ¿no? Entonces los requisitos de los escritos siempre hemos dicho que hay que identificar a la persona, hay que colocar su documento, su número de su documento de identidad, señalar su domicilio, ¿no? Si es una persona natural, si es una persona jurídica. También tenemos que tener en cuenta ahí cuál es nuestro pedido, qué es lo que estamos solicitando nosotros, ¿no? Nuestra petición, nuestro pedido, de manera muy puntual, tenemos que decir, y luego tenemos que fundamentarlo, ¿no? Hay que fundamentarlo por qué estamos haciendo ese pedido, ¿no? Y si tenemos conocimiento del marco normativo, lo indicaremos. Si no, no es no necesariamente, ¿no? La norma no obliga a colocar el marco normativo, pero por lo menos sí a fundamentar, a indicar qué pedimos y por qué pedimos ello, ¿no? Hay que colocar el lugar, la fecha, la firma. Si no sabe firmar, coloca su huella digital, ¿no? Bien, hay que indicar a quién dirigimos, a qué entidad estamos dirigiendo, ¿no? El escrito, ¿no? Tenemos que indicarlo a partir de ahí para que esa entidad, pues ya lo interno, cómo se organicen internamente, ya lo sabe la entidad. Ya la entidad lo derivará a su unidad orgánica competente, ¿no? Ok. Entonces, esas son precisiones claves que deben tener un escrito. Además de ello, las entidades también están solicitando que se precise en el escrito el correo electrónico, ¿no? Para que sea notificado vía correo electrónico
si el administrado expresa su voluntad de que sea por correo electrónico o casilla electrónica, ¿no? Ok. Y lógicamente que tiene que acompañar todos los requisitos que están establecidos en el TUPAC en relación al procedimiento administrativo que quiere tramitar, ¿no? Ok. Entonces, esos son elementos importantes que debe tenerse en consideración. También bajo esta primera parte de la iniciación, también tiene que tenerse en cuenta en relación a las copias de los escritos. Es decir, que cuando un escrito es presentado en forma física, entonces tiene que ser acompañado con las copias necesarias y que éstas sean legibles, ¿no? Y si hay que notificar a un tercero, pues un cargo, una copia para notificar a este tercero, ¿no? Eso está establecido dentro de la 27, ¿no? También hay que adjuntar al escrito, si hablamos que son, como habíamos dicho, tienen obviamente que identificar si es una persona natural o es una persona jurídica. En caso de que sea una persona natural, sea una persona jurídica, tiene que precisarlo y entonces ahí vamos a verificar incluso, sabemos nosotros que una persona natural incluso puede tener su apoderado, ¿no? Por alguna razón, la persona natural no puede concurrir a iniciar el procedimiento y lo hace a través de un apoderado. Y la persona jurídica, ustedes saben que ahí concurren sus representantes legales, ¿no? Entonces hay que verificar en esta etapa de la iniciación estos documentos, ¿no? Estos documentos, antes de iniciar el procedimiento, hay que ver si estos documentos que están presentando los administrados en realidad son suficientes para establecer esa relación jurídico-procesal como parte en el procedimiento, ¿no? También nos habla la 27 que dentro de esta precisión del artículo 126 del tubo de la LEPAC, nos habla también si es que hubiera algún tipo de desistimiento, ¿no? Que quiera hacer, puede ser que se desista el administrado de su pretensión o puede ser que se desista el administrado de su procedimiento. Sabemos que las dos cosas no son lo mismo, ¿no? Si hablamos de su procedimiento, bueno, se desiste ahora de su procedimiento, puede iniciarlo luego. Pero si se desiste de su pretensión, ya no más puede iniciar por esa pretensión, ¿no? Porque ya se desistió de su pretensión. Entonces tenemos que tener en cuenta ahí que estas son formas mediante la cual pueden terminar un procedimiento, ¿no? Que no llegue a la emisión de un acto administrativo, ¿no? Lógicamente que aquí la administración va a tener, recuerden ustedes que la administración es la que tutela el interés general. Entonces, en tutela del interés general, la administración siempre va a verificar, ¿no? Va a verificar que cuando existan desistimientos, o cuando, ya sea de la pretensión o del procedimiento, va a verificar que no se transgreda o no se afecte el interés general, ¿no? Si todo está ok, entonces no habrá ningún inconveniente, ¿no? Ok, seguimos ahí. Verifico si tienen preguntas, eso ya lo contesté. Bueno, si cualquier pregunta adicional me van diciendo, por favor. Bien, también aquí en la etapa de iniciación es importante ver si es que existe acumulación de solicitudes, ¿no? La 27 nos habla que si existieran varios administrados que tengan interés sobre un mismo acto administrativo, ¿no? En la obtención de un mismo acto administrativo, entonces es necesario que la administración verifique y pueda acumular solicitudes, ¿no? Entonces puede acumularse solicitudes, es decir, que en un solo procedimiento se puedan tramitar estas solicitudes. ¿Quién es el que debe verificarlo? Es la administración. Entonces, este es un derecho que tiene la administración para acumular solicitudes, ¿no? También en esta parte de la iniciación tiene que ver cómo, con la verificación de la recepción de los documentos, ¿no? Ahí sí que nosotros tenemos, en las entidades públicas tienen la unidad de trámite documentario, ¿no? O mesa de partes, como quieran llamarlo. Tiene
tienen esta unidad de trámite documentario donde recepcionan la documentación, ¿no? Entonces, sea trámite documentario, sea mesa de partes, ese es el primer filtro, ¿no? Entre la cual verifican que se cumpla con todas las formalidades establecidas en el TUPA, ¿no? Como primer filtro. Si advierten que hay algún documento que no ha sido presentado, entonces ellos tienen que recibir el documento y anotar que faltan documentos, ¿no? Que faltan documentos, advertir que faltan esos documentos, notificarlo en ese mismo acto, dándole un plazo para que el administrado pueda cumplir, ¿no? Con subsanar, ¿no? Como primer filtro en la unidad de trámite documentario o mesa de pagos, ¿no? Eh, Sabemos nosotros que estas unidades orgánicas son las encargadas de llevar un registro ordenado de todos los escritos que ingresan a la entidad, así como ingreso y también la salida de los documentos de la entidad, ¿no? Bien, si es así, entonces ellos son los primeros llamados a establecer este primer filtro, ¿no? Y a establecer entonces si es que hay escritos pendientes por subsanar y cuánto es el plazo que se le da para que el administrado pueda cumplir, ¿no? Ya si se le va al secretario general o a la unidad de trámite documentario, un segundo filtro lo hará la unidad orgánica, ¿no? Competente, que va a iniciar el procedimiento administrativo, ¿no? Y por lo tanto, el procedimiento administrativo es un procedimiento administrativo que debe ser rápido, ¿no? Porque recuerden ustedes que lo que se busca en la administración pública es la eficiencia, ¿no? Además de la transparencia, que sea eficiente la administración pública ante una solicitud del administrado de que el tiempo de espera de esa solicitud debe ser el tiempo más corto posible, ¿no? Inclusive menos de los 30 días que está establecido en su texto único de procedimientos administrativos. Eso debe ser lo ideal, ¿no? Se debe apuntar a que la entrega del servicio hacia el ciudadano, cada vez el tiempo de espera sea menor, ¿no? Si es así, entonces se aplican ahí algunas reglas de celeridad, ¿no? En relación a, a que este procedimiento se cumpla con emitir el acto administrativo en el plazo más breve posible, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, las entidades públicas adoptan algunas precisiones para facilitar, ¿no? Como por ejemplo, orientar al administrado eh, en cómo llenar formularios, porque recuerden que hay algunas entidades que tienen formularios, como solicitud, no necesita que el administrador haga su solicitud, sino que llenen el formulario. Claro que estos formularios estos formularios modelos deben ser formularios sencillos, en un lenguaje sencillo, de que el administrado pueda entenderlo. Recordemos nosotros que el administrado es cualquier ciudadano, ¿no? Y hay ciudadanos que de repente no tienen completo sus estudios primarios secundarios. Entonces, hay que hacerlo en un lenguaje sencillo que pueda ser entendible y hay que orientarlo, ¿no? Asesorarlo, orientarlo para que pueda llenar sus formularios de la mejor forma, ¿no? Entonces, eso es facilitarlo bajo esta regla de celeridad. También hay que tener en cuenta en cuanto a los horarios de atención, ¿no? Hay que facilitar el horario de atención eh, que sea el más adecuado hacia los administrados, ¿no? Evitar que exista estancamiento en la tramitación de los procedimientos, ¿no? O a la hora de dictar medidas preventivas, ¿no? Hay que establecer mecanismos de cómo facilitar a los administrados información, ¿no? De repente a través de la digitalización, pero hay que facilitarle información hacia los administrados para que podamos hacer ese procedimiento más rápido, más ágil, más fluido, ¿no? Y dentro de ello también hay algunas reglas generales de cómo recepcionar la documentación.
Es decir, que los escritos que presentan los administrados y que son dirigidos a las entidades, estas pueden ser presentadas, ¿no? Sea a través de la persona o a través de terceros. No necesita por qué ir el mismo administrado que va a solicitar la petición. Puede ser que mande a cualquier otra persona, ¿no? Y tienen que recepcionarlo. Basta que cumpla con los requisitos y las formalidades establecidas, ¿no? Y ya hemos dicho cuáles son estos requisitos principales que están establecidos dentro de la 27, ¿no? Los elementos que componen un escrito, los elementos esenciales, ¿no? Otro tema importante viene a ser la precisión de si se va a notificar vía correo electrónico. En esta etapa de la iniciación es importante precisar ello, ¿no? Porque es importante precisar que si se va a iniciar a través de un correo electrónico, porque si da consentimiento el administrado para notificar a través de un correo electrónico, entonces a través de ello se facilitará la comunicación de los escritos, de la documentación que se genere a través del procedimiento administrativo, ¿no? Pueden haber algunos otros medios alternativos, sí, pueden darse algunos otros medios alternativos, como por ejemplo las casillas electrónicas, ¿no? Que pueden gestionarse, ¿no? O también puede ser que esta entidad pública tiene órganos desconcentrados al interior de nuestro país y entonces se facilite que a través de los órganos desconcentrados también se puedan presentar escritos, ¿no? Entonces, es unos otros medios alternativos que se pueden utilizar y que la 27, pues como es un procedimiento garantista a favor del administrado, se le tiene que dar las facilidades, ¿no? Y una manera de facilitarlo al administrado, también, siempre y cuando la entidad tenga órganos desconcentrados, pues puede presentarlo a través de estos órganos desconcentrados, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que puede ser que para evitar, ¿no?, que existan vencimientos en los plazos, ¿no?, estos sean presentados a través de correos electrónicos ante la entidad o ante los órganos desconcentrados o ante mesa de partes virtual, ¿no? Recordemos que por la pandemia se estableció el remitir por estos medios electrónicos, ¿no? Bien, tenemos algunas preguntas adicionales. Le vamos a dar paso a algunas preguntas que hice aquí. Dice, doctora, si la denuncia es ante el ganador de la buena pro, pero se requiere a la entidad previa información, ella no contesta la información, la entidad viene a ser parte del procedimiento administrativo. Es parte procesal. A ver, si es que haces una denuncia administrativa, una denuncia, si la denuncia es ante el ganador, denuncian al ganador de la buena pro. Bueno, requieren previa información y yo no contesto. Si haces una denuncia, cuando haces una denuncia tienes que imputar por qué le estás denunciando al ganador de la buena pro. Por ejemplo, yo denuncio que el ganador de la buena pro ha presentado documento falso. O yo denuncio porque ha presentado documento inexacto, ¿no? Pero no se trata de denunciar por denunciar. Recuerden que lo que estábamos hablando nosotros en el inicio, de las formalidades de una denuncia, ¿no? Entonces, ¿por qué se está denunciando? En primer lugar, ¿no? Y que esta denuncia, pues esté, si bien es cierto, dentro de la ley de contrataciones del Estado, que es una ley especial, que es la 30225, y su reglamento, nosotros revisamos esta norma especial y por ningún lado está regulado la denuncia, ¿no? Pero recuerden ustedes que habíamos dicho que la 27, el tubo de la LEPAC, es una norma común aplicable a toda la administración pública y que se aplica supletoriamente a las normas especiales. Es decir, cuando no está previsto en las normas especiales, aplicamos lo que está en el tubo de la LEPAC. Y entonces nosotros hemos dicho que en la norma especial, que es la 30225, esta norma no tiene por ningún lado regulado la denuncia, ¿no? Lo que dice la norma, la ley de contrataciones es que si el administrado, que es uno de los postores que participa en el procedimiento administrativo, no ganó, ¿no?
tiene que, y de repente no está de acuerdo, hay un acto que considera ellos que contraviene la normativa de contratación de su reglamento, como por ejemplo presentación de documento falso, o como por ejemplo que el comité de elección, el comité de selección hizo una errónea interpretación de la norma o calificó de manera incorrecta, ¿no? Eh, al que ganó en segundo lugar o alguno de ellos, ¿no? Y por lo tanto solicita que se vaya en apelación para que el titular de la entidad, ya sea el OCE o sea el tribunal, de acuerdo al tipo de procedimiento, ¿no? Sea quien resuelva, ¿no? Tiene que establecer su petitorio, ¿no? El petitorio dirá, bueno, solicito eh, que el comité evaluó mal, vamos a suponer que es una evaluación mal porque aplicó incorrectamente la norma y no me otorgó puntaje porque la norma que debía invocar no fue esta, sino fue otra, y por lo tanto mi documento que yo presenté está de acuerdo a la norma que estuvo vigente en esa época, ¿no? Vamos a suponer que eso fue. Por lo tanto, solicito que se vuelva a calificar, que me quiten la buena pro, que se quite o que se vuelva a evaluar, o que se quite la buena pro a quien ganó, porque si me evalúan conforme yo considero que es, mi puntaje es esto, y por lo tanto solicito que se me otorgue la buena pro, ¿no? Entonces, es un recurso de apelación el que está regulado en la ley especial, ¿no? Y hemos dicho que si es un recurso de apelación, tiene que presentar una garantía, ¿no? Y si cumple con estas formalidades, el postor que no ganó, entonces, ¿cuál va a ser el efecto de presentar un recurso de apelación? El efecto va a ser que se suspenda el procedimiento de selección. Ese es el efecto. Pero si fuera un recurso de apelación, ¿no? Porque en la ley especial no establece el recurso de reconsideración, solo el recurso de apelación, ¿no? Ok, pero su compañero nos dice que no ha presentado un recurso de apelación él. Él ha presentado una denuncia, ¿no? Y la denuncia se sale fuera del marco de la ley especial de contrataciones, ¿no? Entonces, una denuncia administrativa nos regulamos por la 27. Y la denuncia administrativa no se presenta garantía para empezar, ¿no? Se presenta, en la denuncia administrativa se presenta ante el titular de la entidad, ¿no? Y es el titular de la entidad quien tiene que resolver esta denuncia administrativa. Pero tiene que precisarse por qué se denuncia, habíamos dicho. Entonces tiene dado cumplir con todos los requisitos que se indica en la 27 para la denuncia. Pero ¿qué va a pasar con el procedimiento de contrataciones? Como el procedimiento de contrataciones está sujeto a plazos, ¿no? Y está establecido en la norma especial qué hechos pueden dar lugar a suspender el procedimiento administrativo, ¿no? Y esta denuncia no está regulada en la 27, en la ley especial, entonces, pero sí en la ley general, pero su efecto no será de suspender el procedimiento, ¿no? Eso quiere decir que el procedimiento de contratación pública continúa. Y paralelo a ello, se iniciará un trámite sobre esta denuncia administrativa, ¿no? Porque no podemos nosotros suspender como administración, no se puede suspender porque tenemos una denuncia administrativa. Por la sencilla razón de que la norma especial no la regula, la denuncia administrativa, y en la ley especial nos dice cuáles son las incidencias que pueden dar lugar a suspender el procedimiento, ¿no? Entonces, como este postor pues no quiere pagar la garantía, ha encontrado una alternativa en la 27, ¿no? Y ha dicho, bueno, no voy a pagar la garantía, pero sí, sí, bueno, no tengo alguna noción, o de repente tengo unas pruebas suficientes para demostrar que hay transgresión a norma, ¿no? Y entonces hago una denuncia administrativa. Se quiere ahorrar pagar la garantía, el postor que perdió, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que
la entidad pública tiene que iniciar este procedimiento bajo la 27, ¿no? La denuncia administrativa tiene todo un procedimiento administrativo, ¿no? Y por lo tanto tiene que tutelarse ese derecho, ¿no? De respetar los plazos, ¿no? Y el debido procedimiento en la denuncia administrativa. Mientras, ¿qué va a pasar con el procedimiento de contratación? Seguir avanzando, ¿no? Si es que están en la etapa de otorgamiento de la buena pro, pues pese que en esta etapa se presentó una denuncia administrativa, no suspende el procedimiento. Seguir avanzando, seguirá estableciéndose los plazos siguientes, que viene a ser la del consentimiento, ¿no? Entonces se tendrá que declarar consentido. Después de ello ya viene el plazo para suscribir el contrato. Presentarán todos los documentos para la firma del contrato y el proceso sigue avanzando. Paralelo a eso, se inicia, hemos dicho, este procedimiento administrativo de la denuncia administrativa, que hay que correr traslado al postor a quien le están imputando que presentó un documento falso, ¿no? Le tienen que, o si hay transgresión de normas, igual y hay un beneficiado, un postor beneficiado, hay que correrle traslado al postor beneficiario, ¿no? Y hay que correrle traslado también al comité, porque el comité es quien calificó. Y si dicen que hay transgresión de normas, entonces, ¿qué dice el comité, no? Es su derecho de defensa del comité. Y también del postor en quien, pues, están cuestionando o quien se ha visto beneficiado con ello, ¿no? Para que ellos en un plazo, en este caso será de 5 días, pues puedan contestar cada uno de ellos. Ya si contestan o no, eso no es el problema. El problema es que hay que darle el plazo establecido en la 27, ¿no? Los 5 días para que ellos contesten. Con sus contestaciones o sin sus contestaciones, pues la entidad va a resolver, ¿no? Va a resolver en base a las pruebas que haya adjuntado el denunciante postor y lo que se haya actuado en el procedimiento, ¿no? Y con ello resolverá, pues, si es que hay mérito o no a esa denuncia, ¿no? Si es que hay mérito, pues entonces, ¿qué va a declarar el administrado? Vamos a ver que el procedimiento está para firma de contrato, ¿no? Porque ha ido avanzando, el procedimiento no puede parar, hemos dicho nosotros, ¿no? Entonces, lo que dirá, bueno, retrotráigase el procedimiento, vuélvase a calificar, ¿no? Y continúe el comité en sus actividades, ¿no? Y si el comité actuó mal, amonéstese inicie un procedimiento disciplinario al comité, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Si en caso fuera que diera lugar a la denuncia administrativa. Pero si no, dirá no al lugar y el proceso continúa normal, ¿no? Eso es lo que podría suceder en ese escenario que tú estás planteando. ¿Y qué más dijo? Dice, contesta, y la entidad premio, y ella no contesta, la entidad viene a ser. eh, em, recordemos que la denuncia administrativa tú lo presentas a la entidad, de acuerdo a la 27, a la entidad y a la máxima autoridad administrativa, ¿no? Entonces es la autoridad administrativa la que va a llamar o va a correr traslado a su comité y va a correr traslado también a el administrado postor en quien va a verse afectado en sus derechos o en sus intereses, hemos dicho nosotros, ¿no? Así es. Y digamos que parte del procedimiento, la entidad viene a ser parte del procedimiento. No, no es parte del procedimiento aquí la entidad porque es una denuncia administrativa. Recuerden ustedes que es una denuncia administrativa que se realiza porque hay transgresión de normas o porque hay un documento falso, cualquiera de los dos, ¿no? Y es el titular de la entidad quien va a llevar a cabo este procedimiento administrativo, ¿no? Ok, seguimos ahí. Recepción por transmisión. Luego tenemos que también dentro de esta etapa de iniciación vamos a considerar cuáles son las obligaciones que tiene
el órgano competente de llevar a cabo este procedimiento administrativo, ¿no? ¿Quién sería el órgano competente? Es quien va a llevar a cabo esta etapa, ¿no? De la ordenación e instrucción, ¿no? Entonces, ¿quién va a recepcionar los documentos, ¿no? ¿Quién va a evaluar si cumple con los requisitos y da inicio al procedimiento administrativo? Entonces, esta unidad orgánica va a recepcionar los documentos que ha recibido inicialmente, ¿no? Mesa de partes o unidad de trámite documentario, habíamos dicho, ¿no? Entonces, también habíamos dicho que en esta etapa de la iniciación, esta unidad de trámite documentario mesa de partes es la obligada a verificar el cumplimiento de los requisitos que están establecidos en el TUPAC de la entidad, ¿no? Y si no cumpliera con los requisitos, ya hemos dicho que tiene que advertirlo e indicarle el plazo para que subsane. Generalmente, la 27 nos dice que el plazo para que subsane el administrado es de 2 días, ¿no? Dentro del plazo de 2 días, es el plazo que tiene para subsanar, ¿no? ¿Qué pasa si no subsana dentro de ese plazo? Bueno, si no subsana, no podemos iniciar un procedimiento cuando no cumple con todos los requisitos, ¿no? Entonces se supone que se archivará el procedimiento, ¿no? Antes que se inicie, porque no ha cumplido y por lo tanto ni siquiera se ha iniciado el procedimiento administrativo, porque ha sido observado, así, y tenía que subsanar dentro del plazo de 2 días que dice la 27, ¿no? Ok. Otro tema importante a tener en cuenta también en la iniciación es que en relación a la subsanación, ¿no? Este debe ser verificado al inicio, hemos dicho, en la etapa en mesa de partes o en trámite documentario, tiene que advertirse y tiene que darse un plazo para que sane, ¿no? Y de esa manera el administrado cumplir con ese plazo para que cumpla con los requisitos establecidos en su TUPAC y pueda dar inicio al procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si incumple? Ya hemos dicho que si incumple, pues es una obligación que tiene el administrado de cumplir con los requisitos establecidos en el TUPAC. Si no cumple, como consecuencia de ello, pues va a archivarse, ¿no? En cuanto a requisitos de las autenticidades de los documentos que anexa al escrito del administrado. Bueno, ahí funcionan que en las entidades públicas tienen un fedatario, ¿no? Un fedatario siempre existe, entonces tu documento original vas al fedatario, el fedatario te fedatea la copia y no necesitas presentar el documento original, ¿no? Basta con la copia fedateada, es suficiente. Entonces, guardas tu documento original, ingresas tu copia fedateada, que ha sido fedateado, autenticado, digamos, de una manera u otra, por este secretario fedatario, ¿no? Otro tema importante a tener en cuenta ahí, ¿cuánto tiempo tiene la entidad? Te va a indicar que en el plazo máximo de 2 días puedas subsanar, ¿no? O sea, la administración, el plazo máximo que te puede dar para subsanar, hemos dicho que son 2 días. Es decir, que la administración te puede dar el plazo de 1 día, como también te puede dar el plazo máximo de 2 días, ¿no? Ok, para que subsane. Bien. Otro tema importante también que se tiene que tener en cuenta en la ordenación es en el caso de las firmas que tiene que tener o las firmas de los administrados, ¿no? Tiene que estar clara la firma del administrado, ¿no? Tiene que generar duda que es su firma, tiene que tener claridad en la petición que está realizando el administrado, ¿no? Y la autoridad administrativa en un plazo prudente tiene que notificar, ¿no? Si en caso hay no está claro el petitorio, ¿no? Le notificará al, al administrado para que éste aclare, ¿no? Su petitorio, cuál es, porque
Si no tiene claro, no está claro el petitorio, la entidad pues no sabe qué va a resolver, ¿no? Pues eso necesita que sea claro. En caso no hubiera claridad en el petitorio, tiene que correr traslado al administrado para que lo aclare, para que le precise, ¿no? Y de esa manera, entonces, la administración ya tiene claro qué es lo que está solicitando el administrado. También tenemos que tener en cuenta ahí es en relación a qué pasa si el administrado pues puede desconocer. De repente el administrado pide un trámite ante una autoridad incompetente. ¿Qué hacemos ahí? Allá. Abel dice, ¿cuál es el plazo que tiene el administrado, que tiene la entidad? Bueno, deseo saber cuánto tiempo tiene la entidad para percatarse que yo tengo que son. En dos momentos hemos dicho, ¿no? Abel, el primer momento es cuando presentas tu escrito, ¿no? Tú presentas tu escrito, tú o tu apoderado presenta escrito ante unidad de trámite documentario o ante mesa de parte. En ese momento que está presentando tu escrito, tenía que advertirse. En ese primer momento tendría que haberse advertido, es decir, el responsable de esta área tendría que haber dicho, ¿sabe qué, señor? Escribir una nota, recepciona tu escrito, colocar debajo del sello o donde considere que te da un plazo de tantos días para que subsane porque falta ABC, ¿no? En ese momento. Es un primer filtro. Un segundo filtro puede ser cuando lo deriven a la área al área competente que va a resolver tu caso. Puede ser que la secretaria es una persona que está reemplazando a la secretaria anterior o al responsable de unidad de trámite. La persona como está reemplazando no tiene mucha claridad en el tema y puede ser que se le haya ido, ¿no? No ha cotejado bien los requisitos entre el TUPAC y tu pedido. Entonces, solo ha recibido, ha sellado, no se ha percatado. Pero como va a ser derivado al área competente, el área competente va a hacer todo un examen en esta primera etapa de la iniciación, ¿no? Verificar que cumplan, que tu escrito esté claro con todas las formalidades que hice la 27, que se cumplan todos los requisitos que hemos dicho que están en el TUPAC en relación a tu solicitud, que tu petitorio esté claro y que sea coherente con los fundamentos de hecho que estás esbozando, ¿no? Eh, que tenga claro el domicilio, ¿no? Todos los datos que hemos dicho en relación a la formalidad de tu escrito, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene entre mesa de partes que se le pasó y la unidad de trámite documentario? La 27 no lo ha regulado, ¿no? No lo ha regulado cuánto es el plazo, pero recuerda que existe un TUPAC, ¿no? En el TUPAC está establecido cuando se deriva a una entidad, cuando esta entidad tiene que resolver, a la siguiente que tiene, en el TUPA va a está regulado quiénes son los que intervienen, ¿no? ¿Cuál es el plazo que tienen? ¿Cuál es eh, el plazo que tienen de todo el procedimiento administrativo? ¿Qué tipo de recursos interpone? Todo eso, ¿no? Ok, perfecto. A ver. Entonces, eso tengamos que tener en cuenta. Muy bien, seguimos. Bien, entonces, ¿qué pasa si es que puede ser que el administrado pues no conozca, ¿no? No conozca quién es la autoridad competente para resolver su pedido y por equivocación presenta otra entidad que no es la competente, ¿no? Ella cree que sí, bueno, pero no es así y logra ingresar la solicitud, ¿no? La solicitud ingresa por mesa de partes, ¿no? Mesa de partes lo recepciona, tampoco no lo advierte, mesa de partes que no es su competencia, igual lo recepciona y lo deriva, ¿no? Y cuando lo derivan se dan cuenta, o a la hora la secretaria ya que está proveyendo los documentos, ¿no? Porque recuerden que ella tiene que proveer para derivar a la unidad orgánica. Entonces cuando ella provee ahí, verifica y hay un petitorio raro que nunca haya escuchado que ahí haya. Entonces no sabe a quién derivar, ¿no? Entonces verificas, pregunta, consulta y se da cuenta que le dicen, ¿sabes qué? Este documento no debió ser presentado aquí porque nosotros no tenemos nada que ver con este tema, ¿no? Entonces la secretaria lo advierte luego en el momento que
ya lo ha recibido, ¿no? Y lo está proveyendo, lo puede proveer en el día o el día siguiente, ¿no? Entonces recién se da cuenta ahí que hay un escrito que ha recibido y que no corresponde a su entidad porque no es competente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener que derivarse, ¿no? Un escrito del titular de la entidad lo derivará a la autoridad competente, ¿no? Lo deriva a la autoridad competente para que ella sea quien tome conocimiento de este procedimiento administrativo, ¿no? Y a partir de ahí se comienza a computar el plazo para resolver, ¿no? O el plazo para iniciar el procedimiento. O sea, el procedimiento no se inició en la entidad incorrecta, sino cuando lo derivan a la entidad correcta, a partir de ahí comienza a correr los 30 días, ¿no? No cuando lo presentaron en la autoridad que no es competente o en la entidad no competente, ¿no? Eso también está establecido de manera muy clara dentro de la 27, porque pueden ocurrir casos de esta índole, ¿no? Luego viene en relación a los plazos y términos. Los plazos y términos, ¿qué vienen a ser estos plazos y términos? Bueno, los plazos y términos aquí tenemos que tener en cuenta que estos plazos y términos están relacionados al tiempo que tiene en el procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que tanto los plazos y los términos están establecidos dentro de la 27, bueno, plazos, vamos a referirnos nosotros a aquel límite de carácter temporal, ¿no? Que se establece para la realización de algunas actividades dentro del procedimiento administrativo, ¿no? Entonces se indica ahí el periodo máximo permitido es tanto, por ejemplo, para emitir un acto administrativo, por ejemplo, para presentar documentos, ¿no? Por ejemplo, para que la administración pueda emitir la resolución del procedimiento administrativo, ¿no? El término, en cambio, el término hace alusión a que dentro de un periodo específico debe llevarse a cabo algunas acciones particulares dentro del procedimiento, ¿no? Entonces debe cumplirse con alguna obligación o con realizar alguna actividad específica. Por ejemplo, el término que tiene el administrado para presentar alguna documentación requerida, ¿no? Entonces vemos que tanto el plazo como el término, pues son utilizados dentro de la 27 y vamos a ver que algunas cosas sí está regulada y algunas no, ¿no? Dentro de la 27 y que vamos a aplicar, por ejemplo, en el caso de los términos, el plazo sí, hablamos de los plazos, están regulados dentro de la 27, pero los términos no. Entonces vamos a aplicar de manera supletoria en caso de los términos de la distancia, ¿no? Porque son plazos que por extensión vamos a coger aquellos que están generalmente para contabilizar los términos, el plazo de la distancia, que acudimos generalmente nosotros a aplicar el cuadro general del término de la distancia que son aprobados por el Poder Judicial, ¿no? Entonces vemos que el término de la distancia es el cómputo de los plazos establecido dentro del procedimiento, que hay que agregarle el término de la distancia entre el lugar del domicilio del administrado dentro del territorio nacional, ¿no? Y entonces vamos a recurrir de aplicación supletoria a este cuadro general del término de distancia establecido por el Poder Judicial, ¿no? A través de su resolución administrativa, ¿no? En cambio, los plazos son plazos fijos que se establecen en la norma, ¿no? Y que son improrrogables estos plazos, ¿no? Salvo que la norma especial establezca otros plazos diferentes a lo establecido en la 27, ¿no? Entonces la autoridad competente va a otorgar una prórroga a los plazos establecidos, por ejemplo, para la actuación probatoria. ¿Cuántos son los plazos? La norma nos dice que para notificar el tema de la actuación probatoria son entre 7 a 15 días, ¿no? Son plazos, ¿no? Los plazos para subsanar, ¿cuántos son los plazos máximos que será administrado? Un máximo de 2 días, que hemos dicho, ¿no? Entonces vemos que estos plazos están regulados dentro de la 27
y que a su solo vencimiento, pues, ya no pueden ser o son bajo apercibimiento, ¿no? De cumplir con dichos plazos establecidos en la ley. Entonces, hay plazos máximos establecidos en los procedimientos. Por ejemplo, otro plazo máximo sería, por ejemplo, el plazo que dura el procedimiento administrativo. Que hemos dicho que el plazo que dura el procedimiento administrativo es de 30 días, ¿no? Desde que inicia el procedimiento hasta la emisión del acto administrativo que se dicta, ¿no? Salvo que en la ley especial establezca un plazo mayor, ¿no? Pero son precisiones que son necesarias tenerlos en cuenta en cuanto a la obligatoriedad de plazos y términos establecidos dentro de la 27, ¿no? Bien, entonces, a ver, vamos regresando acá. Bien, entonces estos son, ya hemos hablado de toda esta primera parte, que estamos hablando de la ordenación, del sistema de diligencias, los tipos de actividades de ordenación, también hemos hablado hace un rato, y los plazos y términos. Bien, no sé, voy a dejar este espacio para que puedan formular algunas preguntas, dudas que tengan para poder atender a sus consultas. Los escucho. Espérense que voy a revisar sus preguntas. A ver. Ok. Enrique dice, agotado el plazo para para la nulidad de oficio, se sabe que se tiene que recurrir al Poder Judicial. La nulidad debe hacer el procurador únicamente. Depende, Enrique, ¿no? Si tiene la entidad un procurador, ¿no? Si no tiene un procurador, lo hará a quien lo deriven, que debería ser el área de asesoría legal si es que no tuviera un procurador, ¿no? Hay que tener en cuenta. Pero si ya venció el plazo, ¿no? Iniciará un proceso ante el Poder Judicial. Entonces, para que sea declarada nulidad. Así es. Bien, ¿qué papel juegan las resoluciones, el procedimiento negativo en el Edward? No sé si podemos pasar el audio de repente para que nos puedan preguntar. Claro que sí, doctora. Carlos Gracias. está levantando la Ya, a mano. ver, Le Carlos, vamos de a repente dar el audio. empezamos. Escuchamos, Carlos. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Y mire, la consulta va sobre un procedimiento administrativo en la cual la entidad vulneró el principio de legalidad. Sin embargo, quería hacer la consulta de cuánto es el plazo prescriptorio para efecto de que el administrado pueda recurrir ante alguna instancia y revertir este acto. Ah, ¿es Porque de la nulidad de oficio que me estás diciendo? así es, sobre una nulidad de oficio, que no se, por decir, el ejemplo práctico es en lo siguiente, de que no se le corrió traslado al administrado dentro del plazo establecido, sin embargo, la entidad emitió el acto administrativo. En este caso, el administrado, ¿qué plazo tiene para poder, digamos, solicitar que se revierte este acto para que no quede consentido? ¿En qué plazo queda consentido este acto administrativo o se puede solicitar en cualquier momento su nulidad? A ver, la administración, si revisamos el artículo 213 del TUO de la LEPAC, vamos a encontrar que estos actos administrativos pueden declararlo de oficio cuando estos actos administrativos se supone que sean contrarios, ¿no? Al interés general o al marco normativo, son el plazo de 2 años, ¿no? En el plazo de 2 años,
desde que han quedado consentidos, ¿no? Se puede declarar de oficio, ¿no? Pero ¿qué pasa si la entidad lo advierte después de los 2 años? Si lo advierte después, tendría que ir al Poder Judicial, ¿no? Para demandar la nulidad ante el Poder Judicial, ¿no? Y ahí tenemos que tener en cuenta que tiene que ser dentro de los 3 años siguientes al plazo que prescribió, para que pueda declarar, ir al Poder Judicial. Ya si pasó dentro de ese plazo, ya no hay forma, ¿no? No sé si con eso contesté a su pregunta de, me parece, Carlos. Carlos, ¿estás ahí, Carlos? No. Sí, doctora. Ya. Ya, no sé si te contesté, eso es lo que quería saber, no sé Sí, si sí, eso. eso quería saber, los plazos prescriptorios Ok, para sí, revisa el muchas gracias. 213, ahí está a No, mayor amplitud, pero en resumen es lo que te he dicho. muchas gracias, está bien. Ok, ¿alguien desea hacer alguna otra pregunta? Bien, estimados participantes, nos encontramos en el estadio en donde pueden ustedes realizar sus preguntas mediante el chat o sobre todo levantando la mano, activando la opción levantar la mano que está en el apartado de reacciones. Lo pueden hacer de esta manera, estimados participantes, y para ir culminando también. Parece que no tenemos preguntas. Al parecer no, estimada doctora. A ver, ¿alguien más? Vamos a visualizar el chat, a ver si hay más que están levantando la mano. Al parecer no. Bien, doctora, hemos tenido la participación de la doctora Leili en esta oportunidad, estimados participantes. Creo que hemos quedado conforme con, a ver, Enrique está levantando la mano. A ver, disculpe, doctora. Buenas noches, Enrique. ¿Nos escuchas? Buenas noches, doctora. Gracias por su exposición. Este, mi pregunta es en concreto. Sabemos que para pedir la nulidad de un acto administrativo lo debe hacer no, el superior, en todo caso, el superior lo puede invocar esa nulidad de oficio. ¿Es posible o existe alguna opción de que un inferior pueda pedir la nulidad de un acto generado por el superior? Un inferior por un acto generado. Recordemos que lo que la norma dice que quién declara o quién puede solicitar, ¿no? El que lo solicita puede solicitar el mismo administrado, ¿no? Puede solicitar esta nulidad porque es transgresora al marco normativo, ¿no? Ahora, el inferior, ¿bajo qué argumento lo podría solicitar? Advertir él que hay un error. Si lo advierte así y lo advierte a su superior, bueno, lo podría hacer, pero recordemos que eh, bajo la estructura de la administración pública, nada le impide no hacerlo para empezar, ¿no? Pero no hemos visto que se dé, desde mi experiencia mía, por lo menos no he visto que un inferior quiera decirle a su superior que se ha equivocado su superior, ¿no? Pero la 27 no limita a que alguien lo advierta, ¿no? La 27 dice la nulidad ¿qué es la nulidad de oficio? Es que la administración corrija sus propios errores, ¿no? Y lo puede corregir cuando ella misma se da cuenta o se da cuenta a solicitud del mismo administrado, ¿no? Que se ve afectado. Entonces,
puede, no hay ninguna limitación al que el inferior no lo pueda advertir, ¿no? Lo puede advertir. El tema es que en la práctica no se da, pero nada limita que no lo pueda advertir, nada le prohíbe a no hacerlo, ¿no? Porque recordemos que quien declara, tal como lo has dicho tú, el que va a declarar va a ser el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que es nulo, ¿no? O el acto que se quiere invalidar. Ese va a ser el que va a declarar la nulidad, ¿no? No sé si con eso contesté. Y eso lo puedes ver en el artículo también igual 213 del tubo de ALEPAC. No, no hay impedimento para que cualquiera lo haga. Sí, doctora, también tenemos la participación de Edward Torres. Buenas noches, Edward, ¿nos logras escuchar? ¿No? No está por ahí. Mm, al parecer no, Edward no nos logra escuchar. Aló. Creo que Ahí sí. está. Ahí está. Hola, Edward, dinos. Sí, es que como ustedes son los que activan el audio. Muy buenas noches, doctora. La consulta es la siguiente. Bueno, yo trabajo en una municipalidad, ¿no? Y ahí los actos administrativos finalmente son, entre comillas, o la parte culminante son la emisión de los actos resolutivos, sea del alcalde o gerencia municipal. Mi consulta es en el procedimiento administrativo general, las resoluciones, previo a las resoluciones hay informes técnicos, legales y presupuestales, ¿no? Y muchas veces el gerente opina que no debería proceder ciertos procedimientos, pero choca con que ya ha habido opiniones técnicas, legales, presupuestales previas que dan por positivo una opinión favorable, ¿no? A la emisión de un acto resolutivo. Y ese es un dilema, ¿no? A veces el gerente opina que no, pero choca con todos los informes previos positivos, ¿no? Claro que cada uno tiene sus particularidades, pero en general, en esta ley, ¿cómo o cuál es el respaldo del gerente para observar los informes legales o los informes previos positivos? ¿Cuál es el respaldo para un gerente o el alcalde de observar de que no procede una resolución dentro del marco de esta ley 2477? Esa es mi Mm, consulta, ¿no? pero ahí, Eduardo, un poquito amplía tu comentario. Por ejemplo, tú me dices que eh, todo acto administrativo, de un procedimiento que viene, como tú lo has dicho bien, está respaldado o debe estar debidamente motivado, ¿no? Y, y Sí, esta motivación tiene que ser en qué se sustenta, ¿no? Se sustenta en informes, en la actividad probatoria establecida dentro de la 27, ¿no? La 27 establece una diversidad de actividad probatoria que existe, ¿no? Esta diversidad de actividad probatoria no es limitativa, ¿no? Es decir, que la 27 lo deja abierto para otro tipo de actividades probatorias, no lo cierra, pero enumera, ¿no? Inspecciones oculares, informes, pericias, em, testimoniales, manifestaciones, entre otros, ¿no? Entonces, si es que no existieran esto, entonces, ¿cómo vas a motivar el acto administrativo, ¿no? No tienes cómo motivarlo porque no has hecho una actividad, un despliegue de actividad probatoria, ¿no? Entonces, si no hay actividad probatoria, entonces, ¿cómo vas a motivar el acto? No va a estar debidamente motivada, entonces te vas a cruzar con falta de motivación, motivación insuficiente y comenzamos ahí a ir a otro limbo y a vulneración, sobre todo de derechos, ¿no? Del administrado. No sé si por ahí va, Edward, tu pregunta, si no me lo precisas para hacer alguna precisión adicional a la que estás indicando. ya, ok. Mire, una municipalidad normalmente se ejecuta proyectos de inversión, ¿ok?
Estos proyectos en la ejecución normalmente solicitan ampliación de mayor presupuesto y mayor tiempo de ejecución. Entonces, el área usuaria solicita este plazo, lo justifica porque pide mayor presupuesto, pasa por una etapa de evaluación, de supervisión, que también da un visto bueno o un informe positivo, y pasa por presupuestos, que indica que sí hay el dinero suficiente, y finalmente por el tema de asesoría legal, ¿no? Todas estas oficinas dan una opinión favorable, pero cuando llega donde el gerente lo observa y dice que debería haber mayor o algunas observaciones, ¿no? Que considere que tiene que haber una mejor motivación, una mejor justificación. Entonces, y el dilema es, dentro de este marco, de esta ley, ¿hay algún artículo que respalde esta decisión del ente superior, el que va a emitir la resolución? O sea, lo pregunto porque no somos abogados para ver ese tema, ¿no? Claro, mira, lo que Y puedes ir ahí a revisar es el artículo 7 del TUDO de la LEPAC, pero te preciso lo siguiente, lo que estás indicando, y ahí tenemos que aclarar, aprovechando la pregunta de su compañero. Debemos recordar nosotros que unos son los actos administrativos que vienen, que es la conclusión de un procedimiento administrativo, y otra cosa son los actos de administración interna. ¿Ya? Entonces hay que aprender a diferenciarlos cada uno de ellos. Como bien su compañero ha dicho, no es abogado, ¿no? Entonces, ¿qué son los actos de administración interna y en qué se diferencian de los actos administrativos? Lo que ahora hemos estado mirando y revisando son los actos administrativos que son la conclusión de un procedimiento administrativo. No he dicho que el procedimiento administrativo es aquellas conjunto de actos de diligencia que se tramitan en las entidades públicas y que van a generar efectos hacia afuera, hacia los administrados, ¿no? Mientras que los actos de administración interna son aquellos actos que se dan dentro de la entidad, ¿no? Dentro de la entidad administrativa y que no tienen efectos hacia afuera y que sirven estos actos de administración interna para orientar la eficiencia, la eficacia, así como también eh, sus, eh, sus actos de administración interna en base a sus normas de derecho público que rigen sus decisiones internas, ¿no? Por ejemplo, lo que su compañero ha dicho, eh, este, necesitan una ampliación de crédito presupuestal. Entonces, para ampliar un crédito presupuestal, tiene que emitirse una resolución administrativa porque vamos a ampliar un presupuesto, ¿no? Y si vamos a ampliar un presupuesto, vamos a suponer a un ejemplo X, estamos construyendo una obra pública y vamos a aprobar un adicional de obra. Entonces, lo primero que debemos ver es si hay dinero o no hay dinero para hacer este adicional de obra, ¿no? Entonces, tiene que ver los informes que sustenten, ¿no? El informe técnico, el informe legal, para ver si el informe técnico nos dirá por qué es viable hacer esta adicional de obra, ¿no? Y si está dentro de los parámetros técnicos establecidos, en este caso, en la ley de contrataciones. Y el informe legal nos dirá si se ha cumplido el debido procedimiento que está pidiendo el contratista en base a la adicional de obra, ¿no? Entonces, viendo los dos, son sustentos para emitir la resolución administrativa, ¿no? Esta resolución administrativa para ver si es viable o no, luego irás al tema presupuestal para ver el tema presupuestal. Entonces, ¿qué te tiene que regir? Se tiene que regir por el artículo 7 que corresponde al régimen de los actos de administración interna, donde tenemos que tener en cuenta que estos actos de administración interna, de manera muy genérica, te dice la 27 también, ¿no? Que debe contar con los informes de los órganos internos de la entidad, ¿no? Se supone que en tu entidad pública existen instrumentos de gestión, ¿no? Donde cuál es el flujo del procedimiento a seguir, por dónde inicias cuando quieres, por ejemplo, un adicional de obra, cuando quieres
aprobación de una certificación presupuestal. Todas las entidades tienen al interno un flujo de procesos, que saben por dónde van cada uno de sus procesos, ¿no? Pero siempre deben contar con lo que dice la norma, ¿no? En este caso, por ejemplo, en adicional de obra, ¿qué dice la ley? ¿No? La ley indica que debe haber un informe sustentado para que te dé desde el punto de inicio, desde la anotación en el cuaderno de obra, ¿no? La formalidad te lo da la norma. En este caso es una norma especial. Y para ver si procede o no procede, lo que diga la norma especial. Y ahí tendrías que regirte con la norma especial cómo es que inicia el procedimiento. Y si estuvo dentro del plazo, Edward, que solicitaron, si se anotaron correctamente en el cuaderno de obra, si el que anotó en el cuaderno de obra es el que corresponde, lo hizo el residente, lo hizo el representante legal del contratista, lo hizo el supervisor. ¿Qué dice la norma? Que seguir el procedimiento. Recuerda que ahí se tiene que cuidar bastante el principio de legalidad. Y siempre estos informes te dan claridad. Para eso está el área legal que te da una orientación en su informe para ver si el procedimiento se siguió, y la parte técnica no te da la viabilidad técnica de, ¿no? Pues esos son el soporte de esta resolución, en la cual el gerente o el titular de la entidad se basan para tomar una decisión que va a ser plasmado en un acto que va a estar contenido en una resolución administrativa. Muy bien, Edward. Gracias. Muy amable, gracias. Ok, bien. Me parece que no tenemos mayor pregunta. Si es así, entonces agradecer nuevamente a INCAIP por esta oportunidad de haber invitado y haber podido contribuir con ustedes a intercambiar algunas ideas, algunos puntos de vista en relación al derecho administrativo. Buenas noches a cada uno, buenas noches a INCAIP. Buenas noches, doctora. Gracias. Gracias, hasta luego.